días, estimados estudiantes, bienvenidos a su curso de física con el profesor Francisco. El día de hoy vamos a trabajar el tema número 13, que se titula Circuitos serie, paralelo o mixtos, también titulado Circuitos 2. Las indicaciones ya las conocemos, debemos realizar el resumen en el cuaderno. Les recuerdo, por favor, cuaderno al día con su fecha y desarrollar los ejercicios según las explicaciones. En el siguiente ejemplo que vamos a trabajar, tenemos un circuito mixto. Como puedes apreciar, están encerrados en círculos las porciones del circuito donde hay combinaciones. Tenemos, por ejemplo, la resistencia 1 y 2 en paralelo, 4 y 5 en serie, 7 y 6 en paralelo. Vamos a determinar la resistencia equivalente, la corriente total del circuito, el voltaje en las resistencias 1 y 2, la corriente en las resistencias 4 y 5, tomando en cuenta los siguientes valores. Tenemos una batería de 12 voltios, la resistencia 1, 50 ohmios, la resistencia 2 es el doble de R1, la resistencia 3 es igual a R1, la resistencia 4 es la mitad de R1, la resistencia 5 es un quinto de R1, la resistencia 6 es igual a R1, la resistencia 7 es igual a un quinto de R1 y la resistencia 8 es igual a R1. Lo primero que vamos a hacer es identificar que tanto R1 como R2, tal como lo vimos en el circuito original, R1 y R2 están en paralelo. Por lo tanto, vamos a aplicar la fórmula para R1 y R2 en paralelo, multiplicando 50 por 100, dividiéndolo luego entre 50 más 100. Recordemos que R1 vale 50 y R2 vale el doble de R1. Por lo tanto, la resistencia equivalente 1,2 tendría un valor de 33,33 ohmios. R4 y R5 están en serie, tal como lo hemos visto en el circuito original. R4 y R5 se encuentran en serie. Por lo tanto, vamos a identificar la resistencia 4,5 como la suma de los valores de 4 y de 5. Recordando que R4 es la mitad de R1 y R5 es un quinto de R1. Eso me da como resultado la suma de 25 más 10, que me da 35 ohmios. R6 y R7 están en paralelo, tal como podemos observar en el circuito anterior, tal como podemos observar en el circuito original. Tanto R7 como R6 están en paralelo. Por lo tanto, siendo que R6 y R7 están en paralelo, aplico la fórmula para dos resistencias en paralelo, multiplicando 50 por 10 y dividiendo entre la suma de 50 más 10. Recordando que R6 es igual a R1 y R7 es un quinto de R1. Eso me arroja como resultado 8,33 ohmios. R6 y R7 y R4,5 están en paralelo. Por lo tanto, vamos a aplicar la fórmula para estas dos resistencias en paralelo. El resultado obtenido en este caso es 6,73 ohmios. Como puedes observar, ya hemos simplificado el circuito de manera tal que ya podemos identificar. Tenemos R1,2, R3 en serie, luego un paralelo entre R6, 7, R4,5 y en serie nuevamente con R8, quedando el circuito tal como indica ahora la figura. Vemos ahora que tenemos cuatro resistencias en serie: R1,2, R3, R4,5, 6, 7 y R8 están en serie. Por lo tanto, la resistencia equivalente de esto la obtengo simplemente al sumar los valores. El resultado obtenido es 140,6 ohmios y con esto respondemos la primera pregunta del ejercicio. Ahora, para responder la segunda pregunta, la corriente total en el circuito la vamos a determinar por ley de Ohm. La ley de Ohm me dice que esa corriente es el voltaje, que ya sabemos es 12 voltios, entre la resistencia total que acabamos de calcular, que es 140,6 ohmios. El resultado obtenido en este caso es 0,085 amperes. Luego, vamos a determinar el voltaje en la resistencia 1,2. Por ley de Ohm es la corriente multiplicada por la resistencia. La corriente que vamos a usar es la corriente total del circuito, que en este caso es 0,085 amperios, multiplicado por la resistencia 1,2, que es 33,33 ohmios. El resultado de ese voltaje en esta resistencia es de 2,83 voltios,
pero estando 1 y 2 en paralelo es el mismo voltaje para R1 y es el mismo voltaje para R2. Con esto hemos respondido a la pregunta C. Luego, en la pregunta D, vamos primero con la ley de Ohm para determinar el voltaje en la combinación de resistencia R4567. Por lo tanto, vamos a multiplicar la corriente que está atravesando el circuito, que es 0,085 amperes, por R4567, como ya dijimos hace un rato, es 6,73 ohmios. El voltaje en esta resistencia es 0,57 voltios. Ahora bien, si recordamos, la resistencia 4.5 es la misma corriente que circula por R4 y por R5, por estar en serie. Por lo tanto, según la ley de Ohm, esta corriente viene expresada por el voltaje que acabamos de calcular, 0,57 voltios, entre la resistencia 4.5, que viene a ser 35 ohmios. Esta corriente tiene un valor de 0,16 amperios y por estar en serie R4 y R5 es la misma corriente que atraviesa a ambas. Y con esto hemos respondido a la pregunta D. Vamos ahora con el segundo ejemplo. Vamos a determinar en el siguiente circuito la resistencia equivalente, la corriente total del circuito, el voltaje de R1 y R2 y la corriente en R4 y R5. Debemos observar bien el circuito para poder identificar qué estamos trabajando. Lo primero que vamos a notar es que R1 y R3, así como R4 y R5 están en paralelo. Al simplificar el circuito me quedaría R13 y R45. Si ya te diste cuenta, podemos ver que tenemos ahora una asociación en serie. Sin embargo, nos falta determinar el valor de R13 y R45. R13 es la combinación de R1 y R3 que están en paralelo. Por lo tanto, vamos a aplicar la fórmula para dos resistencias en paralelo. Esto ya sabemos, multiplicamos 5 por 8 y dividimos entre 5 más 8. El resultado de esta resistencia combinada es de 3,07 ohmios. R4 y R5 también están en paralelo, aplicamos la misma fórmula multiplicando 12 por 4 y dividiendo entre 12 más 4. El resultado de la resistencia 4,5 es 3 ohmios. Ahora bien, ya hemos identificado que tenemos un circuito serie, por lo tanto la resistencia combinada de todas estas resistencias que estamos analizando, R13, R2 y R45, sería la suma de cada uno de los valores. Es decir, 3,07 más 10 ohmios que es R2 más 3 ohmios que es R45. El resultado de esa resistencia equivalente es de 16,07 ohmios. Para responder la pregunta B, vamos a determinar la corriente del circuito aplicando la ley de Ohm, dividiendo el voltaje aplicado, que en este caso son 50 voltios, entre la resistencia total que hemos calculado, 16,07 ohmios. El resultado de esa corriente es 3,11 amperes. R1 y R3 están en paralelo. Por lo tanto, el voltaje que se aplica a estos terminales sería la corriente que acabamos de calcular, 3,11 amperes, multiplicado por la resistencia 3,07. El resultado de los voltajes acá sería 9,54 voltios y por estar en paralelo es el mismo voltaje para la resistencia 1 y es el mismo voltaje para la resistencia 3. El voltaje en la resistencia 2 viene expresado por ley de Ohm como la multiplicación de la corriente, que ya sabemos vale 3,11 amperios, por el valor de la resistencia, que en este caso es 10 ohmios. El resultado de esto es 31,10 voltios. La pregunta D, R45 están en paralelo, recordemos, por ley de Ohm, el voltaje de la combinación R45 sería la corriente 3,11 por 3 ohmios, que es la combinación de estas dos resistencias. Por lo tanto, el voltaje aplicado a estos terminales sería 9,33 voltios. Por ley de Ohm, la corriente en R4 viene expresada por el voltaje 4,5 que acabamos de calcular como 9,33 voltios dividido entre la resistencia 4 que vale 12 ohmios. Recordando que es el mismo voltaje puesto que están en paralelo. La corriente 4 sería en este caso 0,78 amperios. Por ley de Ohm, la corriente en R5 viene a ser el voltaje 4,5 que ya sabemos es 9,33 voltios dividido entre la resistencia 5 que vale 4 ohmios. El resultado de esa corriente es 2,33 amperios.
De aquí en adelante te corresponde a ti desarrollar los ejercicios. En este ejercicio tenemos 3 resistencias en paralelo asociadas en serie con una resistencia de 2 ohmios. Debemos determinar la resistencia equivalente, el voltaje total que se aplica al circuito, tomando en cuenta que aquí me están diciendo cuánto es la corriente total que ya está circulando, el voltaje en R4 y la corriente en R1 y R3. Bien, de esta manera hemos terminado la clase de hoy. Espero que haya sido de tu agrado. Cualquier duda o inquietud puedes consultarme por teléfono. Espero que nos veamos muy pronto. Mil bendiciones para todos.